Pongan un gran ganamos en los comentarios. Barca, a día de hoy, y lo que se está testeando en la beta, se posiciona como el mayor upgrade que ha habido jamás en un personaje en Genshin Impact. Esto no significa que vaya a ser uno de los 5 mejores equipos del juego, tranquilos, pero sí que a día de hoy podríamos considerar a Barca fuerte, a Barca por encima del top 10 e incluso desplazando a algunos personajes que os puede sorprender, pero por supuesto que esto es gracias a Nicole y a Prune. Y Prune puede que haga depender de alguna constelación toda esta mejora. Así que, señores, prepárense y hoy vamos a hablar de que Barca por fin puede hacer homenaje y rendir justicia. Creo que está al revés, es hacer justicia y rendir homenaje A su nivel de poder real en el lore. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda, recomienda y posiciona el canal, gracias de parte del equipo del canal. Y tenéis 2 bendiciones lunares todos los días gratis por apoyar el canal de forma free to play. Que aprovechen si están comiendo, gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Y señores, yo tengo a Barca, se están cocinando cositas. Ganamos el upgrade ridículo de Barca. Pues bien, el kit de Nicole está aquí. Os recomiendo mucho ir a verlo. Nicole es el Bennett 5 estrellas de forma definitiva, es una locura, es espectacular. Voy a repasar cosas del kit de Nicole en este vídeo, pero algunas otras las daré por hecho. Si queréis entender todo más en profundidad estará en este vídeo. Pero Barca va a recibir en la 6.6 2 nuevas mejoras, que son 2 personajes que además pueden funcionar para varios equipos aparte de para Barca, que son Nicole y Prune. El equipo de Barca ahora es con Venti y con Bennett. Nicole es un mejor Bennett. ¿Prune es un mejor Venti? Pues vamos a partir de eso, porque además muchos me pedíais el vídeo del kit de Prune y el kit de Logen, porque ya hice el de Nicole, y realmente no pensaba hacer el vídeo solo del kit de Prune o de Logen, pero en este vídeo podría considerarse como el kit de Prune, aparte del equipo de Barca, que realmente el vídeo es del equipo de Barca y de cuánto mejora Barca. Y si apoyáis mucho este vídeo, dejadme en los comentarios si queréis que haga parte el vídeo del kit de Logen. Pero bueno, Logen al final es un carry crío en campo que aplica mucho crío, tiene una rotación muy fácil y su kit es el kit más extraña y absurdamente mal redactado de Genshin Impact, pero luego se juega muy fácil Logen y no hace mucho más, es para jugar con Nicole, Durin y derretidos y ya está. Entonces, Barca a día de hoy, a pesar de jugar con soportes extremadamente poderosos y con un personaje como Venti que tuvo un rework para meterle un 50% de bono de daño infligido al propio Barca, y que Venti sea un buen sub DPS para activar todas las pasivas de Barca, ya habéis visto que el daño real del equipo no llega ni al top 13-14 de mejores equipos del juego, y por eso es que muchas veces se prefiere recomendar un Nubileto o un Arlequino, que son mucho más antiguos, consistentes y más fuertes, tienen más daño por rotación que el equipo de Barca. ¿Cómo va a mejorar todo esto Nicole y Prune? Pues bien, Nicole sabéis que aparte del arma y las constelaciones, que la C2 da más ataque todavía a todo el equipo, no solo al personaje en campo como Bennett, y baja las resistencias, el arma mete un bono de daño infligido al personaje en campo, como el arma de Citlali más o menos. Y luego aparte al resto de personajes fuera del campo, que sean de la Aquelarre, también le mete un bono de daño infligido, la mitad que el que le mete al personaje en campo. Entonces, la cuestión es que Nicole, a diferencia de Bennett solo bufa el daño de Barca, y Nicole va a bufar más aún el daño de Barca, pero va a bufar a todo el equipo, principalmente a Durin. Nicole va a multiplicar por muchísimo el daño extra que va a hacer Durin. Aparte de que Bennett con nobleza le mete 20% de ataque al equipo, que no está mal, y Nicole con su set le va a meter 40% de bono de daño piro al equipo, a Barca, a Durin, y sí, Barca ahora mismo es el monopiro, y 40% de bono de daño a Nemo, que este es un poco más irrelevante, pero bueno, también lo explico en los artefactos, que también los he subido seguramente anteriormente, y en el kit de Nicole. Entonces, Nicole básicamente le va a aumentar el ataque a todo el equipo, un aproximado de bastante más de 1000, incluso si vas constelaciones o incluso un cazador de dragones y demás a Barca, prácticamente lo que bufa Bennett. Y a Durin le va a meter un poquito menos que esto, pero una maldita locura, cosa que Durin no recibe ningún bufo de Bennett, así que mucho cuidado con esto. Por otro lado,
qué es lo que bufa Prune del equipo de Barca y por qué puede empezar ahora a rankear en los 10 mejores equipos del juego, pero tiene su trampa todo esto. Pues bien, Prune es un 4 estrellas que estuvimos viendo en stream y básicamente es un Anemo, con lo cual lleva y llevará el sombra verde, aunque también puede llevar el set nuevo de la Aquelarre, que como digo en un vídeo anterior expliqué y he dicho en este vídeo que es 40 daño elemental al elemento del personaje más al elemento del personaje que esté en campo golpeando. Muy parecido al pergamino de Natlan, pero pues con mecánicas de la Aquelarre, mecánicas mágicas y la consonancia. Luego, al ser Anemo y meter sombra verde, ella es catalizador, con lo cual también puede dar el cazador de dragones. Obviamente esto está hecho para que lleves a Prune con cazador de dragones porque tiene cooldowns más cortos y lleves a Nicole forzándote a que la gente diga ¡ay! Realmente es muy difícil que haya otra opción para bufar a Barca o al equipo si no saco el arma de Nicole, y te están obligando un poco porque la que va a llevar cazador de dragones va a ser Prune. Y luego aparte las pasivas de Prune, sin ir muy lejos, ahora explico el kit, pero es muy fácil y tiene muy poco texto. Tiene 3 bufos. Tiene un bufo de hasta el 35% de daño infligido al personaje en campo 5 segundos, pero hay una forma de reactivarlo. Luego un bufo de ataque más o menos grande a todo el equipo y luego una C6 que da otros 350 de ataque a todo el equipo. Es decir, Prune es otro buffer de ataque más, pero muy loco. Claro, está sujeto a mecánicas de torbellinos, a mecánicas de reactivación propia que no están muy claras y que a pesar de que ya están los gameplays tampoco se ven mucho, ahora lo explico. Y también está sujeto a que haya 2 personajes mágicos en el equipo. Entonces, realmente Prune es un personaje buffer de ataque bastante interesante dentro de lo que cabe por este tema del sombra verde y todo lo demás, pero se nota que sobre todo es un personaje hecho para el equipo de Barca e igual para un Cli monopiro, un Cli C2 monopiro con Prune, Durin y Nicole sería algo muy cercano, aunque yo creo que van a balancear todo esto de forma que Barca sea mejor que Cli. Porque estaría gracioso que salga todo este equipo hecho para Barca y resulte que Cli tenga más daño por rotación que el propio Barca. Pero esto simplemente es un guiño que os dejo en este vídeo y a saber qué pase cuando salga el personaje. ¿Qué ocurre con Prune? Que básicamente tiene 2 de los 3 bonos que solo duran 5 segundos, que no tiene mucho sentido esto, pero dice que se reactivan cuando el martillo de la habilidad elemental golpea. La ulti, para que entiendan, es una ulti que invoca una campana y la campana va golpeando al enemigo haciendo torbellinos, y esto es durante unos 12 segundos, con lo que activa el talento de Barca que te dice que haya otro Anemo haciendo golpes fuera del campo o que sean torbellinos para activar la pasiva de daño infligido. Y el equipo de Prune, Durin, Nicole activa todas las 2 pasivas de Barca que hacen que su daño se multiplique por muchísimo. Y técnicamente Prune a C6 termina dando en todo el equipo general más daño que lo que hace Venti, porque Venti hace mucho daño fuera del campo, activa el sombra verde y además depende bastante Venti de tener su arma para que se note la diferencia de daño y le mete 50% de buen daño infligido a Barca, pero Prune le da 35 daño infligido, que son 15 de diferencia, y 2 bufos de ataque enormes a todo el equipo. Con lo cual el daño que no está haciendo Venti está Prune bufándoselo a Barca, muy por encima del bufo de Venti, y a Durin, muy por encima del daño que puede hacer Venti. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. ¿Cuál es el problema de esto? Que los 2 bufos de 5 segundos dicen que se reactiva cuando Prune golpea con su martillo de la habilidad elemental, pero no está muy claro en el kit ni en el gameplay. Lo hemos dado por hecho comentándolo el kit en stream, que supuestamente digamos que su habilidad elemental golpearía de alguna u otra forma fuera del campo activándose, porque tiene una constelación que es la primera, que cada vez que ese mismo martillo golpea regeneras 2 puntos de energía. Pero claro, 2 puntos de energía es demasiado poco, con lo cual se asumiría que ese martillo golpea varias veces fuera del campo para reactivar los bufos de 5 segundos. Esto
tiene sentido. Hay que esperar a que se vea del todo el gameplay o que salga el típico gameplay de Barca con el equipo para ver si Prun fuera del campo reactiva estos bufos. En caso de ser así, ¿cuánto mejora Barca? Pues mejora bastante. Tener en cuenta una cosa muy importante, y es que es verdad que como siempre hay mucha gente que sacó a Barca, que le gusta Barca, que el diseño es espectacular. Cuando a la comunidad de Genshin le gusta un personaje, independientemente de que sea peor o de que sí sea bueno, pero con el tiempo no envejezca bien, ahí está, a la primerita lo saqué, pues luego realmente ocurre que esa gente se pone muy intensa con ese personaje. Ejemplo de le sirve a Jutao, ya se la saben, y ahora va a ser seguramente él, le sirve a Nubilet. Y en el caso de Barca es similar. Los min Barca están buscando que casi cualquier cosa que ocurra, ¡wow! ¿Cuánto mejora Barca? O igual querer preguntar, o igual querer establecer o forzar de alguna manera que Barca esté mucho mejor de lo que realmente es, sobrevalorarlo. Pues ¿cuál es la cuestión? Que Barca sí ha mejorado muchísimo. Entonces, un aplauso para los main Barca, y yo que lo tengo en la cuenta me alegro de tenerlo. ¿Cuál es, entre comillas, el problema? El problema es que todo lo que Nicole ha mejorado a Barca lo va a mejorar a ciertos personajes que a día de hoy tienen mayor DPS que Barca. Entonces, lo que va a hacer el meta, en vez de separarse, digamos, en vez de que los fuertes sean más fuertes y los débiles estén empezando a empeorar, que literalmente es lo que estaba pasando, Nicole va a venir a mejorar a todos los carries que jugaban con Bennett. Y recordar lo que dije de Mabuika, que no estaba claro en el otro vídeo de Nicole, y que de hecho hubo típicos miñis promedio de internet diciendo no, pero algunos corregían muy seguros una cosa y otros corregían muy seguros exactamente lo contrario a lo que los primeros corregían, porque es internet. La realidad es que se sabe que Nicole al final sí va a funcionar con Mabuika y se puede no tirar la ulti, pero se nota que Hoyoverse con Nicole lo que quería mejorar realmente, porque Nicole a Mabuika no bufa ni a Shilanen ni a Citral, y entonces realmente los equipos donde algún personaje que reciba ese buff de ataque va a hacer más daño, se va a bufar el doble, porque van a bufar al carry y al sub DPS. Y estoy hablando de carries por encima de Barca como Varesa, como Arlequino, como Kinich y como algunos otros que van con ataque y se pueden jugar con otros personajes en el equipo que van también con ataque. Y esto es muy fuerte, porque todo lo que mejore Barca lo van a mejorar estos otros personajes que van con Bennett. Y quién sabe, y ojalá que sí, también Mabuika. Y Mabuika tendrá un nuevo techo, igual del top 5 pasa al top 4 y se sigue peleando ahí con Skirk y mejora un poquito más que Skirk. No sé si mejora el equipo de Flins. Personalmente no lo creo, pero todo puede pasar. Y entonces todo lo que mejore Nicole Barca va a mejorar a estos personajes. ¿Qué ocurre? Que los personajes o equipos que a día de hoy ya no están recibiendo bufos y no han mejorado más todavía, son literalmente de los 10 mejores equipos del juego, los dos que van con vida, que son Mualani y Nubilet. Nubilet sigue teniendo su techo en el permafrost puro, pero ya a día de hoy se contaría más como una variante del cuarto slot del equipo de Skirk si lo queremos posicionar de puesto honorífico como top 4, top 5 junto al equipo de Skirk en la tier. Pero si hablamos de un Nubilet puro, si no hablamos de la core de Skirk, que literalmente son los 3 mejores personajes del equipo de Skirk, los equipos de Nubilet después de Nicole igual están por debajo de todos los equipos que usen a Nicole. Y Mualani, ¿qué hay de Mualani? Ella no se ve mejorada y no va con Nicole, obviamente. Pues Mona tiene el nuevo set de la Aquelarre que le va a meter 40% de bono de daño hidro a Mualani, es decir, Mualani va a mejorar. Aquí está el problema con Barca. Y es que si bien Barca ya nunca va a superar a los personajes que se ven mejorados por Nicole, que serían Mabuika, Varesa y Kinich y Arlequino, que literalmente van a ser los personajes que van a estar debajo de los top 5 actuales, que son los 3 lunares con Mabuika y Skirk. Si contamos a Nubilet por arriba y contamos a Mualani con el nuevo bono que va a tener Mona, con el nuevo set de la Aquelarre que le va a meter 40% de daño hidro extra que no le metía de antes a la propia Mualani, nos quedamos en que Barca literalmente lo que va a llegar es al top 10 y siendo objetivos el top 11 de Genshin Impact. Va a mejorar del 15, 3 según las constelaciones del equipo, la C2 de Durin, mucha gente sacó el arma de Barca o incluso constelaciones de Barca, porque C2 Barca es bastante más estable. Pero claro, con C2, que no todo el mundo tiene, va a pasar de ser eso, un top 15 o un personaje que no se recomendaría de forma general, a ser el top 11. Porque el problema de los buffos que va a recibir Barca es que lo van a recibir el resto de equipos. ¿Eso es estable o aceptable? Sí.
eso ya es un personaje que al menos te permite ya entrar a la conflagración y no solo en pisos donde te pongan enemigos hechos para ese propio personaje que parezca que brille. Va a ser que muchísima gente pueda por fin disfrutar del personaje de una forma estable, y digo estable y no rota, pero se va a sentir poderoso. Y aquí llega el problema y la reflexión final del vídeo. Realmente Barca debería haber salido así. Hoyoverse ahora está testeando a decirte, bueno, te doy el problema, te vende un personaje que mucha gente le gustó, que la comunidad lo aceptó muy bien, que el diseño es espectacular, que no es lore accurate el nivel de poder de Barca, pero la solución te la vendo. Es decir, si tú quieres que Barca realmente haga lo que siempre soñaste que hiciera, es decir, voy a monetizar tu necesidad, desesperada además, vas a tener que sacar a Nicole. Incluso igual Nicole arma, y la C2 ya ni te cuento, que baja resistencias y da más ataque a todo el equipo. Pero igual tendrás que sacar a Prune y quizá C6 para que sea mejor que Venti, porque si no igual Venti sigue siendo mejor, pero claro, igual no tienes a Venti con su arma. Entonces, un 4 estrellas C6 con lo difíciles que son de sacar, no os voy a recordar lo de Gorou y Luga, y un 5 estrellas con arma para que Barca se merezca realmente por fin la situación que le hace justicia. A mí, en mi opinión, está muy feo. Aquí es donde sale la crítica y donde sale lo típico de ya Hoyoverse la está cagando y tratando fatal a la comunidad y de hecho monetizando esa necesidad de ¿quieres que Barca realmente parezca que merece la pena? Paga, y paga mucho. Porque si los por dos es un personaje 5 estrellas más arma más un 4 estrellas de 6, igual hablamos de más de $300. Sí, a estos números ya estamos manejando y como mínimo y con mucha suerte. Entonces, en mi opinión está muy feo. El problema está en que la comunidad de Genshin está bastante adoctrinada, bastante dormida y ya prácticamente no levanta por estas cosas. Simplemente dice, bueno, la mayoría de mains Barca se va a resignar y si no puede sacarlos no lo va a poder sacar y los que puedan van a terminar gastando ese dinero y muchos se sentirán bien solo por el hecho de que gastaron dinero y a partir de ese momento reforzarán su decisión y se enfadarán con cualquier persona que les diga que igual eso no fue lo mejor, porque hay personajes que con la misma inversión te hacen el triple literalmente de daño o van a durar por lo menos 2 años más en Genshin como equipos tops. Así que señores, es muy peliagudo este caso, pero de forma objetiva ganamos los que tenemos a Barca y los que queréis jugar Barca, porque sí va a ser un personaje que ahora va a hacer lo que debería hacer como mínimo. Un poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.